Bueno, directo, sí, a su estilo, Aníbal Fernández. Quiero que me explique un poco su propuesta económica. Aníbal hablaba del dólar, ¿no? Y en un momento dice, olvídense de viajar. El dólar se ha transformado un poco en eje de este balotaje, de la campaña de ustedes. Sí, que en realidad de lo que estamos hablando de los pesos. A ver, el candidato Macri dijo en reiteradas oportunidades que el primer día él levanta el llamado cepo. Pero a la vez dice, según su diagnóstico, que en el Banco Central cada vez hay menos dólares y que probablemente casi no haya ninguno cuando toque asumir. La pregunta es, ¿qué pasa entonces si hoy que vos regulás la cantidad, decís, bueno, todos los que quieran a partir del primer día? Sube el precio. Y esto, saquemos los adjetivos, no digamos, no distraigamos ni tampoco hay necesidad de agredir en términos, insisto, personales. Estamos planteando una cuestión estricta de una decisión que implica un cambio en los precios internos si se da. No estoy planteando, como dije al comienzo, que esto se trata de una cuestión de malicia ni de nada por el estilo. Estoy señalando que hay una cuestión de oferta y de demanda que ellos describen y que a otros economistas han señalado, bueno, pero no es problema, porque como el dólar blue o el ilegal, o el como quieran llamarlo, o el contado con liqui, ya tienen 14 pesos, esto no va a impactar en la canasta familiar. No es cierto. Está probadísimo que las devaluaciones abruptas o de porcentajes superiores, 20, 30%, se trasladan a precios, y en este caso también. Entonces creo que allí hay una inconsistencia, y lo he debatido con muchos economistas de PRO, con Carlos Melconian, con Federico Sturzenegger. No tengo necesidad de tergiversar o decir que ellos no dicen determinadas cosas, porque eso no es bueno y no es leal, pero sí corresponde que cuando se plantea este tema no hay una respuesta consistente. ¿La respuesta cuál es, Santiago? Bueno, la confianza que vamos a generar va a permitir darle respuesta a esa situación. Y yo digo, ahí hay un salto extralógico. Ahí hay un argumento que empieza por la economía y sigue en la literatura. No hay una respuesta sustentable a cómo abordar ese tema. Nosotros decimos, con la baja de retenciones o la eliminación de retenciones, con un proceso de exteriorización de capitales, con acuerdos bilaterales con distintos países, primero engordás las reservas y después tenés las herramientas para gradualmente ir mejorando el tipo de cambio y tomando las medidas que tenés que tomar. Sí, Johnny. No, a ver, de vuelta, lo comunican mal, ahora lo comunica mejor Marangoni, pero cuando vos... Otro estilo, obviamente, ¿no? Pero el estilo no es menor. Cuando vos escuchas a Aníbal Fernández decir mentiroso, se viene el caos, explota todo, no le suma. Coincido con el tema coincido con el tema de fondo que plantea Gustavo Marangoni. ¿Para qué dice Camilo dice la verdad? Por eso digo, coincido con el tema de fondo que plantea Marangoni y Aníbal Fernández, que es hacerse una pregunta. ¿Se puede mejorar la competitividad de otra manera que no sea devaluar en la Argentina? Porque es correcto lo que él acaba de explicar, que históricamente está demostrado que siempre que hubo una mega devaluación generó picos inflacionarios. Pasó con Frondizi, pasó con Rodrigo, pasó con Sigó, pasó con Alfonsín, pasó con Duhalde y pasó con Kicillof en el año 2014. Entonces hay que buscar una manera de mejorar economías regionales y tantos problemas estructurales sin mega devaluar. Todesca, buenas noches. No, la devaluación de principio del 2002, con todo respeto, no se fue a los precios. ¿No? Se fue mínimamente a los precios. ¿Qué inflación hubo en el 2002? 29% en el año... Perdón, ¿puedo 29%. ¿Puedo hacer una con acotación? Una inflación del 200%. A ver, ¿qué quiere hacer una acotación? Solo una acotación. Hay que señalar que en el 2002 había un 23% de desempleo, motivo por el cual no había capacidad para trasladar esa devaluación a los precios. Sí, una situación muy extraordinaria. Lo que no había, Gustavo, es el déficit fiscal actual, porque en ese momento se hizo un presupuesto equilibrado, no había la emisión monetaria. Ustedes se quedan siempre hablando de que la recesión contuvo todo. No, también las buenas políticas, pero no importa, es un tema del pasado. La verdad, lo que me parece increíble es que habiendo recibido un tipo de cambio competitivo, sea como sea, de 3-1 que permitía exportar, limitaba importaciones, lo hayan llevado de 3 a 15. Hayan aumentado los precios, la inflación 600%. Y digan, no. Claro, hay que tener autoridad para hablar de inflación. Hay que tener autoridad para hablar de inflación. Escuchame, 600% de inflación. 5 veces se movió el tipo de cambio. Mientras los precios internacionales eran bárbaros, entraban dólares y todo demás. ¿Cómo, ahora vienen a rasgarse las vestiduras porque la economía requiera alguna corrección? Yo no creo que requiera una mega devaluación, lo aclaro.
no creo. Pero corrección sí. Una corrección va a requerir. Va a requerir. Pero no te rasgue la vestidura. Como verán, no me rasgo las vestiduras, estoy normal. Lo que señalo es no, que... pero así vos, como sos medio filósofo, te agradezco. La vestidura, te agradezco. Pero lo que señalo es lo siguiente, Jorge. No es un dato menor que en el 2002 había 23% de desempleo. Claro. Y que a lo largo de estos años hay cosas que se la mejoraron y que vos no podías pero mantener. no cambies el eje de la discusión. No, pero, ¿de qué hablamos ahora? Hablamos del tipo de cambio, de la competitividad, de la inflación. Vamos a poder hablar si me respetás el uso de la palabra y yo después el tuyo y así nos entendemos todos. Entonces yo lo que digo es que el mega desempleo que había en esa circunstancia impidió el traslado a precios. Ahora hay una situación... Es que no estoy de acuerdo con eso. ¿Pero cómo? ¿En que no había desempleo en el 2012? Pero sí, pero no es lo único. Hombre, si yo estoy diciendo pero eso no es lo nada más. único que impidió el traslado a precios. Ah, ¿no? No. O sea que cuando la gente no tiene trabajo y no tiene ingresos, igual podría absorber el precio. No, pero esa es una lógica simplificadora de un fenómeno más complejo. Bueno, en primer lugar fue lo que pasó. Pero perdóname, en primer lugar fue lo que pasó. Y salvo que piense que eso no sucedió por arte de magia, en realidad no sucedió porque había una situación de desempleo enorme. No, bueno, lo que pasa es que ustedes meten causa y efecto. Pero ¿quiénes son ustedes? Pero ¿quiénes son ustedes? Vos estás hablando conmigo, no hay un ustedes acá. Estoy yo y yo hablo con Jorge. Así como yo no te atribuyo. Pero vos sos un representante pero está bien, pero perdóname. Acá, ahí estás vos y acá estoy yo. Yo soy un modesto economista. Pero bueno, perfecto. Y yo estoy hablando con vos, no con muchos otros. Y vos estás hablando conmigo. Entonces yo lo que te estoy planteando es lo siguiente. En ese momento el desempleo era un problema. Hoy hay un problema con la inflación que nadie discute. Lo que estamos planteando es si bajar la inflación a un dígito se corresponde con subir el desempleo a 2 o tenemos que buscar bajar la inflación a un dígito. También nosotros queremos gradualmente y mantener el nivel de empleo y los salarios, nada más. A ver, sí, por favor, Rabino. Gustavo, yo hablo... Por favor, un minuto, sí. No, hice un pequeño comentario de Gustavo de... Recién planteaban el tema de que los modos y el fondo de la cuestión en realidad tiene que ver con valores, no con aproximaciones de forma. De hecho, se puede discutir con Gustavo porque sinceras situaciones que antes se negaban. Él habla de inflación y dice recién, porque todos estamos hablando de inflación. Yo quiero recordar, digamos, que este gobierno la negó siempre y que la dibujó, la distorsionó. Y el mejor indicador de inflación no son las estadísticas, sino la gente en las góndolas a fin de mes con las distorsiones que no implica que no haya que asumirlas, cuando en realidad temas complejos de muchas variables, yo lo que no puedo creer, y lo digo por nosotros, por Cambiemos, es cómo nos entregamos fácilmente a una polémica en esta campaña de la segunda vuelta con la única variable de hablar del valor del dólar. Bueno, pero lo están encubriendo. O sea, no puedo creer nuestra ingenuidad. Hablo de nuestra crítica, de nuestra propia ingenuidad de caer en la trampa de hablar de la única variable, valor dólar, cuando tenemos que hablar. De los pobres, de la desocupación. Tenemos que hablar de los pobres, de la desocupación. Caemos en la cuestión de discutir el dólar porque Cambiemos está proponiendo una devaluación muy brusca del 60 o más %, que como bien decía Gustavo, sí, lo han hecho explícito, que como bien decía Gustavo, tiene impactos reales sobre la economía, sobre los precios y además, digo, ahí hay otra inconsistencia. Se está diciendo que el problema es la inflación y están proponiendo una política mega devaluatoria que todos sabemos es una regularidad empírica, no solamente en la Argentina, sino en la región, que se traslada a precios. Primero tenés un 30-40% de la economía de componentes importados en la estructura productiva y la devaluación ahí va de lleno a incrementar el costo de todos los productos que conllevan insumos importados. Santiago. Y después tenés un efecto repase que es innegable. Lo vimos en el 2014, hace muy poquito, lo sabemos. Hoy denunció el presidente de la Cámara de Fabricantes de Pastas y Afines de Córdoba el incremento solo por el efecto especulativo a colación de las declaraciones de Prat Gay en el precio de la bolsa de harina, porque ya hay un efecto de repase anticipado por la promesa de evaluación de cambio. Entonces, ¿cómo se puede negar el impacto sobre
precios y luego sobre los salarios. Perdóname, una cosita más. Entonces, digo, es muy real lo que decía Gustavo de cómo se frenó en el 2002 ese traspaso porque teníamos una desocupación galopante. Y uno tiene la impresión de que tal vez en la otra pata de la propuesta de Cambiemos de abrir indiscriminadamente las importaciones en la economía, haya un instrumento que ellos estén pensando para contener la inflación, que es el cierre de las fábricas y la destrucción del empleo en la economía. ¿De dónde sacan la cifra? Yo creo que la gente que escucha, los escucha, algunos los respeta, otros la verdad los respetan poco, no por ustedes, sino por todos los economistas que en la Argentina muchas cosas se han dicho buenas y muchos disparates también. Pero tiene la economía del changuito, de la bolsa, de la casa, de la mensualidad, si puedo mandar al pibe al colegio, si puedo pagar el transporte escolar, si le puedo comprar jamón cocido, le compro salchichón. Parecen estupideces, pero es la vida de todos nosotros. ¿Guardo el auto en la cochera o lo dejo en la vereda? Fernanda, te hago una pregunta. Porque me parece que hablar de una mega devaluación es meter susto por ahí para el que entiende un poco. Este plan que hoy tenemos vigente, este plan, no te pregunto esto como economista que sos, este plan que hoy está vigente, para vos, ¿es un plan que no merece, gane Daniel Scioli o gane Mauricio Macri, una corrección porque llegó a un límite que está agotado y que lo ves en la gente? ¿No te parece? Mira, yo lo que creo que la Argentina tiene desafíos muy importantes. Son los problemas del crecimiento. Esto nunca lo hemos negado. Pero este plan, decime este plan. La Argentina está hoy enfrentada a la restricción externa. Digo, esto es indudable y sobre eso hay que trabajar. Ahora, Daniel Scioli está haciendo propuestas que son positivas, que tienen que ver con trabajar con la realidad. Respondiendo a la pregunta de Pablo, que me parece criterioso, es decir, obvio que toda acción de gobierno requiere correcciones porque cambian las circunstancias, cambia el mundo. Pues por ahí intercambiábamos con Diego. Y sí, las retenciones en el 2002, 2003, 2004 tenían una plena lógica y unos años más para acá también. ¿Por qué? Porque el precio de los productos internacionales era muy alto y vos tenías acá la necesidad de redistribuir. Si hoy el precio de esos productos cayó a la mitad y vos tenés un problema de rentabilidad de esos productores, tenés que modificar el instrumento. Pero hace 3 años, hace 3 años que están arruinados en el campo. ¿Cuándo A ver, Diego, me parece que vos tenés distintas realidades. En el tema del trigo, y nosotros lo hemos planteado en la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. Pero no lo hicieron. ¿Cómo que no? Con los instrumentos, y yo como presidente del banco, averigua cuál es el banco que más le presta en mejores tasas y en mejores condiciones al banco, al campo, y vas a encontrar siempre la respuesta de parte de la mesa provincial agropecuaria, que es el Banco Provincia. Están las peras y las manzanas en los árboles, no las pueden cosechar, pierden plata. Diego, escúchame, Diego, por eso estamos planteando el tema de eliminar las retenciones, salvo a la soja, de bajarla de 35 a 25. Pero nos dijeron que estábamos locos, ¿cómo iban a financiar el país? Lo dijimos hace 3 meses, nos dijeron que estábamos locos. Ahora que están en segunda vuelta, lo dicen. Pero perdóname, no sé quién te dijo. Seguro que nosotros, y yo particularmente, ni tampoco Daniel, ni la Daniel dijo cómo va a financiar el Estado Macri si baja las retenciones. Nada más que eso dijo. Pero justamente estamos planteando, ustedes dicen, todas las retenciones. Nosotros decimos la soja del 35 al 25 porque tenés que plantear el impacto. ¿Vos sabés cuál es el impacto? Pero perdóname, ¿vos sabés cuál es el impacto fiscal de quitar todas las retenciones? Pero dijimos nosotros, bajar 5% anual. ¿Cuánto cuesta? Pero eso pregúntaselo a Pratgay o pregúntaselo a... Sería bueno que sepan el costo fiscal pero si lo que sabemos, impone hacer pero pregúntaselo a Pratgay y a Rogelio Frigerio, que es un par tuyo. Vos hablás y parece que hablás con una autoridad de manejar un tema y veo que no lo conocés. Lo cual me parece fenómeno como opinador. Vos sos economista. Vos ocupás de ser presidente del Banco Provincia. Yo no me ocupo de ser presidente del Banco Provincia. Pero sí, quiero decir, nosotros hemos planteado políticamente bajar la retención el 5% anual. Y recién ahora se acaban de dar cuenta ustedes. Recién ahora se dan cuenta. Pero es como vos hablás como presidente del banco, que dicen que van a hacer lo que no hicieron en 12 años. ¿Cuándo lo van a hacer? Lo hicimos, pero entonces no hicieron en 12 años. ¿Qué es lo que hicieron? Vos trajiste ¿bajaron las retenciones? Vos trajiste a colación la situación del campo. Hablan de la mega devaluación que no existe. Digo, yo han devaluado. Y vos me por 3 han devaluado ustedes. $3 Yo te escucho. Ahora yo te digo, vos, como senador de la Nación, que has traído este tema a la mesa, cuando yo te pregunto cuál es el costo fiscal que representa para el Estado, vos no lo sabés. Y no es un problema que solo vos no lo sepas. Me parece que la buena parte de los economistas de Cambiemos no tienen el impacto fiscal de lo que sale en cada una de las medidas. Entonces no lo van a hacer. Entonces no van a bajar las retenciones. Sí, pero... ¿Y qué van a hacer entonces? Pero te estoy planteando porque vos decís...
Primero decís que lo van a hacer, después decís que no lo van a hacer, después decís cuál es el impacto fiscal. Y sabemos Parece cómo que continúa con el relato, eso, Gustavo. Porque si no, ustedes van y le dicen ¿Pero que entonces lo van a hacer o no lo van a hacer? Haz una cosa, Diego. Pero es que no se puede creer. Y cuando termine... Habla Marangoni y habla vos, Diego, por favor. Sí, a ver, adelante. Gracias. Entonces lo que digo es que tenés que ver el costo y el impacto fiscal. Porque si no, es muy sencillo plantear una cuestión general. Y es esto lo que vemos. Vemos que, lo digo respetuosamente, Diego, veo que hay inconsistencias en la propuesta económica. Creo que con el tema del cepo, se metieron ustedes solos en un cepo cuando plantearon el 10 de diciembre y dijeron el primer día. Pero pará, Diego. Pero el cepo lo hicieron ustedes, Gustavo. Diego, eso no es... A ver, ¿quién hizo el cepo en perdóname, este país? no discuto la autoría. Tenés razón, es la letra. El cepo si no existe. Pero digo, hablamos acá... Uno pregunta, el otro responde, hacemos los dos, si no, no se puede. Termine Marangoni si voy con él. Y si él me deja, sí, yo a ver, termino. un minuto, por favor. Lo que digo, se metieron en un tema, en una suerte de demagogia, de decir el 10 de diciembre le damos a todos todo el dólar que quieran, y no tienen respuesta para decir cómo. Y entonces nosotros señalamos un hecho objetivo. No pueden hacer eso materialmente, y si lo hacen es solamente corrigiendo el precio, la relación entre el peso y el dólar, que tiene impacto en la canasta familiar. Nada más, no agrego adjetivos, no le pongo ninguna malicia, digo simplemente que es una propuesta inconsistente. Tomo un trago de agua. No. Que conteste, Santi. Digo, por favor. Sí. A ver. Lo que está claro es que lo que ha pasado en estos 12 años está a la vista de todos. Como decía recién Todesca, ¿quién ha devaluado en este país? Este gobierno, que tuvo un tipo de cambio, lo llevó a dónde? 9, 10, 11, 12, exportación libre, ahorro. ¿Quién ha puesto el cepo en este país? Este gobierno. Nosotros lo que planteamos es una política económica diferente, pero una política distinta, que no va más el miedo, no va más las frases que decía Aníbal Fernández recién, que lo escuché, mega devaluación, que mentimos. La gente ya eligió. La que le creyó es a María Eugenia Vidal, no a Aníbal Fernández. La gente perdió el miedo. Y nosotros lo que planteamos a la gente es vivir en un país en paz, donde nos podamos unir, donde podamos tener diferencias. Pero no podamos devaluar. Diego, pero terminémosla con esto. Diego, ustedes negan permanentemente una posible mega devaluación. Hablando puntualmente de pero lo si que la sucedió... Pero si la devaluación hizo este gobierno. Por favor, ¿por cuánto aumentó el dólar? ¿Cuánto aumentó el dólar en el periodo? Diego, ¿Por 3, por 4? ¿Qué número le querés poner? Hablando de lo que pasó puntualmente con Manoli... Pará, Camilo. Sí. Puntualmente de lo que pasó con Manoli, y no me voy a meter en el tema porque puede llegar a ser uno de los informes que viene. ¿Con Manoli? Sí, no, pero te quiero hablar puntualmente de esto. El presidente Manoli, perdón. Que fue imputado a través de una denuncia. Mira una letra de lo que pude hacer. Entendí, perdón, Puedo continuar. Dos integrantes de Cambiemos, Pinedo y Negri, impulsaron una denuncia que terminó una imputación al presidente del Banco Central por vender dólares a futuro, no sé si 10,40 o 10,50, de algo que lo acusan de saber que él sabe que va a estar a 14. Si Daniel Scioli dijo que en un gobierno suyo el dólar estaría a 10 pesos, ¿cómo Cambiemos asegura que Manoli sabe que va a estar a 14? Imagino que debe ser porque de ser gobierno, ustedes llevarían el dólar a 14 a través de una mega devaluación. Está claro. Pero qué imaginación que tenés. Tenés un no, poder de es un análisis que se cae de Maduro, Diego, no es una imaginación. ¿Por qué acusan a Manoli de saber que el dólar va a estar a 14? Sí, pero si Scioli dijo que el dólar con él va a estar a 10, pero no pueden seguir negando una posible mega devaluación de ganar el gobierno nacional. A mí me gustaría que en vez de defender por la negativa al oficialismo, lo hicieran por la positiva. A mí me parece que cuando arrancó Gustavo, yendo más allá del debate, planteó ideas y propuestas. Lo único que escucho constantemente es atacar a Macri por decir lo que va a decir. No, mi pregunta no está atacando a nadie, Diego. Te estoy preguntando lo que no me estás contestando. ¿Por qué negan una mega devaluación si por otro lado asumen que el dólar con ustedes va a estar a 14? Te respondo a tu pregunta. Sí. Nosotros vamos a cuidar el salario de la gente. Nosotros vamos a cuidar que no haya inflación en este país. Con una devaluación el salario pierde muchísimo poder adquisitivo. Nosotros vamos a cuidar... Los únicos que ganan son nosotros vamos a cuidar que haya un solo tipo de cambio. Todo lo que vos estás planteando es lo que ha hecho tu gobierno, que ha puesto el cepo. Es el gobierno de todos, es también el tuyo, inflación, que ha hecho mega devaluación. Es el gobierno de todos los argentinos, lo que te quiero decir es defendelo por la positiva. La gente ya no cree más de esa manera. Bueno, pero una mega devaluación no sé qué tendría de positivo. Pero que Aragón se me está durmiendo. ¿Cómo anda, Aragón? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está afectando todo esto, esta campaña que por momentos se torna, recién decían, agresiva por la negativa a los dos candidatos? Mira, la lógica de una elección en balotaje es completamente distinta a la lógica de una elección general.
En la elección general uno es propositivo. En el balotaje, los dos candidatos que quedan adentro tienen que buscar el voto de los que votaron a otro. Y ese sector del electorado, cuando decide por quién votar, decide por el menos malo. Con lo cual, la campaña llamada negativa es correcta en un escenario de balotaje. Porque yo tengo que mostrar que el otro es malo, que yo soy menos malo, él es más malo que yo. ¿Por qué estamos eligiendo entre dos malos? Bueno, para ese sector del electorado que votó otro candidato. Yo estoy hablando, no estoy haciendo un juicio de valor. Sí, pero estoy explicando la lógica del electorado que quedó afuera. Los dos más importantes son los que más votos tienen. Es contradictorio, eso no son los más malos. Terminar, no, pero para el que eligió a Massa, el mejor candidato era Massa, no era ni Scioli ni Macri. Bueno, pero salió tercero. Ahora, eso también tiene su límite. Eso tiene un límite que me parece que está llegando, ya lo están tocando. Scioli mejoró. Es decir, la brecha se achicó para nosotros en 2 puntos y algo. Creo que es efecto resultante de la campaña negativa. No sé si esto le alcanza para revertir el resto de lo que Perdón que voy a interrumpir. ¿2 puntos qué significa? Pero tenemos de por medio todavía el debate y ahí eso es una incógnita, ¿no? Señor, disculpe, 2 puntos sí. Porque no le entiendo. Sí. ¿Están a 2 puntos o recortó 2 puntos? Porque no dan números claros los encuestadores después de todo lo que pasó. De 9, estoy hablando de nuestros tiene usted, números. Macri, ¿cuánto tiene de 9, la diferencia. Sí, a 7. Hoy recortó a eso. Sí. ¿Indecisos cuánto, más o menos? Bueno, ese es el otro punto que afecta el resultado sobre el que va a trabajar el resultado del debate, que es, tenemos entre 10 y 11 puntos de indeciso, más 7 puntos de lo que nosotros llamamos voto volátil. ¿Qué es el voto volátil? Cambia. Le preguntás, ¿por quién vas a votar? ¿Por él? ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. De esos 7 puntos, 5 integran la intención de voto de Macri y 2 la intención de voto de... ¿Y esto que es por teléfono? Porque yo, por ejemplo, en mi casa recibo 3 veces por día y digo, qué bárbaro todas las encuestas. No llamo, ya podría contestar cualquier cosa, así que no lo veo como muy serio el sistema, pero ¿es por teléfono? No, es una mezcla. Porque 3.400 casos nacionales no lo puedes hacer todo por teléfono. Hay lugares donde no llegás con el teléfono. Y hay presenciales. Para que sé que estamos hablando de números de encuestas, estamos a muy pocos días del balotaje y esto es lo que pasa con los candidatos y las encuestas. Scioli contra los números, contra las encuestas. Esto pasa, mirá. Scioli no cree en los números. Luego de los groseros errores de los encuestadores en la primera vuelta, el candidato del oficialismo desestimó las cifras que se manejan respecto al balotaje. La gente dirá el próximo 22, pero ustedes saben muy bien las encuestadoras el nivel de error grosero que han tenido en la última elección, sin precedentes. Yo creo que sobre los últimos días ha habido una gran cantidad de indecisos y personas que están dispuestas a repensar su voto. Va a ser mucho más preciso. Mientras tanto, bueno, en el marco de la libertad y la democracia, que se den opiniones, se publiquen encuestas en los términos legales, forma parte de la agenda electoral también. Jamás voy a cuestionar ningún tipo de cosa como esta. Sí, es obvio que fue muy burdo lo que han hecho en las últimas elecciones todas las encuestadoras. Jonathan Viale, por favor. Yo le decía a Gustavo. Gustavo, no hay que ser hipócrita con este tema y lo digo por Scioli. Scioli trabaja con muchas encuestadoras, esto es así, Ipsos, Aurelio, Hugo Aime. Yo creo que el candidato critica mucho las encuestas cuando los números muchos no le satisfacen, ¿no? Massa empezó a criticar las encuestas cuando estaba tercero. ¿Te acordás que Massa hace mucho estaba primero? El año pasado, Massa no decía absolutamente nada de las encuestas. Yo creo que las encuestas están fallando, y un poco lo hablábamos ayer, gravemente. Primero porque hay mucha operación política, no voy a hablar de nadie en particular porque no tengo pruebas. Segundo, porque hay un votante mucho más sofisticado, esto yo lo creo de verdad, mucho más impredecible, y está buenísimo eso, con nuevas demandas, que rompió el miedo a la lógica clientelar, y eso las encuestas no lo están detectando. Y tercero, por algo que planteaba Paulo, hay un abuso del recurso telefónico. Yo veía una encuesta de Poliarquía, que es una encuestadora que respeto mucho, 800 casos telefónicos. No es presencial, pierde efectividad. Daba Macri 48.7, Scioli 42. Te respondo los números que vos querías. Ahora, la pregunta es, con 800 casos telefónicos, sin presencial, todo por teléfono, ¿es efectivo? No. Bueno, hablemos de números. No es efectivo eso, ¿eh? Sí. No es efectivo. Por favor. No podés representar el país con 800 casos. Por eso. Está hablando Marangoni, por favor, sí. Hablemos de números.
Si se aprueba el 82% móvil, 3,5 millones de jubilados van a cobrar 600 pesos más a partir del 1 de enero. 82% sobre qué, sobre la mínima. Sobre la mínima. Sobre los 3,5 millones de jubilados que cobran el haber mínimo, que a partir del primero... ok. O sea, no es lo que... Como el haber mínimo a partir del 1 de enero va a ser de 6.060, el 82% de eso son 4.900 contra los 4.300 de hoy, son 600 pesos más. Hablemos de números. No es el 82% original, Gustavo. No es el 82% original. No. Es el 80%. ¿Cómo el no que es? planteaba Massa, bueno, que era sobre el último salario. Es una mejora de 600 pesos sobre 3,5 millones. Si eliminamos las retenciones, el que hoy cobra 6 pesos y pico por el dólar porque se le retiene o 7 va a cobrar los 9.50, 9.70, lo que vaya modificándose el dólar oficial. Hablemos de los números, porque... Para Marangoni, para hablar de números. Sí, a ver, Débora. No, le quería hacer una pregunta a Marangoni, porque usted dio una entrevista muy interesante al diario La Nación y ahí puntualizó bien algunas medidas que tomarían eventualmente si suele llegar a ser presidente. Habló del tema del impuesto a las ganancias, que ya lo conocemos, de agilizar la compra-venta de dólares. Usted dijo que había que eliminar retenciones, medir la pobreza. Y yo le quería preguntar sobre dos puntos que usted planteó. Usted habló de un blanqueo de capitales. Le quiero preguntar sobre ese punto, porque al mismo tiempo se habla de combatir al narcotráfico y en la Argentina ya hemos tenido durante estos años la vigencia de los sedines y una situación que hay que explicar bien, el blanqueo de capitales. Y usted habló de una devaluación fiscal. Le quería preguntar si esto está estrictamente vinculado con el tema de los subsidios y de las tarifas. No, son cosas distintas. Cuando estamos hablando de devaluación fiscal, estamos justamente hablando cuando vos eliminas las retenciones y te dejás de quedar con una parte del ingreso que le cobrabas por impuesto y se lo das al productor, le estás mejorando el tipo de cambio efectivo, es decir, que la persona se queda en el bolsillo. Eso es lo que refiere al tipo de cambio. Respecto al tema de la exteriorización de capitales, ¿cuál es la idea? Se presume que hay 200.000 millones de dólares de argentinos que están en el colchón, en la caja de seguridad o en el exterior. La idea es generar condiciones ventajosas que siempre tienen que respetar la legislación respecto al tema de lavado, por eso los bancos tenemos la obligación de reportar operaciones sospechosas, etc. Pero digo, la idea es capturar parte de esos dólares con condiciones para que inviertan, más allá del SEDIN que estaba solamente orientado a la construcción inmobiliaria, hacerlo mucho más amplio para que se traduzcan en inversiones en la Argentina. Pero con la enorme presión tributaria que tienen hoy los trabajadores en la Argentina, hablar de un blanqueo de capitales también es un tema difícil, digo, porque todos los que trabajamos tenemos una presión tributaria enorme y es muy sencillo venir y decir a la gente, traigan la plata. Débora, justamente por eso eliminamos el impuesto a las ganancias para aquellos que ganan menos de 30.000 para también favorecer a aquellos que son asalariados. Entonces digo, todo tiene una lógica. Un minuto, sí, bueno, sí, ¿cómo anda? Buenas noches. Bien, un placer. Ustedes del Frente Renovador, que se lo llaman un poco los que están fiscalizando absolutamente todo. Ahora todos hablan maravilla de Massa. Eran todos masistas al final. ¿Cómo están viendo esos milagros que se producen? Estas instancias previas al balotaje? Bueno, con una expectativa, obviamente. Fue muy clara la asamblea en la cual éramos más de 250. Todos pudieron opinar y por unanimidad, no hubo nadie que dijera lo contrario. Se dijo que no sea más de lo mismo, que no sea peor de lo mismo. De modo que quedan en libertad de acción, libertad de conciencia. ¿Usted personalmente qué opina? Yo personalmente lo que creo es que hay una necesidad, obviamente, en la gente de respirar otro tipo de atmósfera que se puede dar con el candidato que más le guste a cada uno. Y esto es muy subjetivo, muy subjetivo. Como no creo en las encuestas criollas, ¿no?, que son adivinanzas, creo sí en las mediciones técnicas, como se hacen en las democracias sólidas, estimo que está la cosa muy empatada. ¿Y esto es una democracia cómo sería esto? No, eso es cuando, por supuesto, se hacen casa por casa, se hacen por barrios, por zonas, por regiones, por clases sociales. Hay toda una metodología, es toda una técnica que no la podemos explicar acá en dos palabras. Pero respecto de lo que se decía recién de la devaluación sí, devaluación no, sí, mega devaluación, etcétera, es un jeroglífico, porque eso es... La palabra devaluación es equívoca y multívoca, y es ir a atacar los efectos sin medir las causas. Hay que ir a las causas. Las causas están en que no se ha defendido el valor de la moneda. La Constitución le impone a los poderes políticos, ejecutivo y legislativo, defender el valor de la moneda. Pareciera que casi nadie lo ha hecho hasta ahora. La moneda se ha ido al demonio. Trae inflación. La inflación trae, obviamente, una pérdida de la condición de vida, la calidad de vida, y todo se viene abajo. ¿Qué hace falta? Restablecer confiabilidad,
restablecer credibilidad. Para eso hace falta seguridad jurídica, reglas del juego claras, predictibles, que se sepa incluso desde lo grande, desde lo macro, hasta las tarifas que tienen cierta estabilidad y cierta claridad. Ahora, si no, no hay desocupación. Va a seguir habiendo desocupación, no va a haber inversión. Le quiero preguntar a Marangoni, acá todos también los economistas, ¿cómo si el gobierno se jacta de la economía que ha llevado a lo largo de todos estos años, en este fin de mandato? ¿Por qué los dos, sea Scioli, sea Macri, el presidente, hablan de hacer ajustes, cada uno a su estilo? ¿Por qué? No, para, nosotros no hablamos de hacer ajustes. Ajustes o correcciones. No, bueno, pero una cosa es corregir algo o mejorar algo. ¿Vos crees que la economía está perfecta y solamente hay que hacerle dos o tres No, vos sabés toques? que yo no creo eso, porque Entonces, si no... ¿por qué? Pero No es perdóname. compatible. A ver, y acá se hablaron de los temas. A lo largo de todos estos años, los salarios se recuperaron y esto es muy difícil que alguien lo discuta. Es cierto, hubo inflación y acá se dijo y nadie discutiría ¿De cuánto eso. inflación? Mirá, inflación mucha más de la que a cualquiera me hubiese gustado. Inflación de 2 dígitos es mucha, indudablemente. Y además, no lo digo ahora, pueden ir a buscar las declaraciones de mucho tiempo atrás, es mucha. Pero también hay una cosa que es cierto, los salarios reales se recuperaron. Es decir, para hacerlo más sencillo, los salarios aumentaron más que la inflación, medida como la midas. Las jubilaciones aumentaron más que la inflación, medida como la midas. Ahora, alguno me está escuchando y dice, y bueno, entonces sigamos con la inflación. No, porque si eso se pudiese hacer permanentemente, bueno, todo sería muy fácil y todos los países del mundo dirían adelante con la inflación. Necesitamos ahora bajar la inflación a un dígito para que los salarios reales se sigan recuperando, porque efectivamente, si no, la inflación es un ruido que te distorsiona la economía. Ahora, nosotros creemos que ¿Pero cómo baja la inflación? Porque si no, este gobierno lo hubiese bajado también, el proyecto. Mira, no es difícil de explicar siempre, por supuesto, es más difícil de hacer, pero nosotros creemos que hay dos temas. Uno, fiscal. Tiene que haber un sendero que señale ir gradualmente, esta palabra la vamos a repetir muchas veces, gradualmente ir llevando a las cuentas a un equilibrio. Pero fundamentalmente la verdadera ¿Subsidio vacuna... al transporte sí o no? La verdadera... sí. ¿Subsidio al transporte sí? ¿A la energía? ¿Subsidio a la energía? Sí. Pero pará. Perfecto. Pará porque Gradual, el múltiple dijiste. choice y todo a la vez me resulta muy difícil. Pero gradual. Entonces, Vamos, usted. Gradual. Si yo tengo guita para pagar la luz, pago. Bueno, el que no tiene, lo subsidias. Me abren tanto frente de batalla que no puedo. Digo, y mira, me hicieron perder. Ya me perdí. Vamos, profesor. Gradualmente. Pero ahí te voy a decir. Pero el título principal es inversiones. La Argentina necesita inversiones. Hemos democratizado el consumo en estos años y eso es virtuoso, que es bueno que la gente consuma, pero necesitamos incentivar ahora mucho el ahorro en moneda local y mucho las inversiones. ¿Por qué? Porque hay que democratizar la oferta. Tiene que haber... Mira, la forma... Si nosotros seguimos pensando en una lógica chiquita, siempre vamos a estar pensando, devaluamos, no devaluamos. No, la otra es invertir. Para invertir hay que generar mayores marcos de confianza. Esto es una tarea que la tenemos que hacer en este momento. Por favor, sí, esto es casi... A ver. No, Gustavo, te felicito en literatura. Me parece bárbaro. No sé que leí mucha literatura. Ciencia política. No, yo sé que sos un tipo muy ilustrado. Has hecho una descripción literaria de un paraíso económico. Ahora la cuestión es llevarlo a la práctica. Digo, tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del producto, un déficit enorme. Tenemos un banco central con un compromiso de emisión monetaria porque se le vencen cada mes más de 50.000 millones de pesos de deuda, con 300, no sé, ¿qué van a hacer con esos 300.000 millones de pesos de emisión monetaria flotante todos los años? Todo eso no lo escuché en tu paraíso literario. ¿Cómo van a hacer para buscar un nuevo equilibrio fiscal? Te escuché, ¿me escuchás? ¿Dije algo? No dije nada. Nada, calladito estoy acá, me estoy portando bárbaro. Pero te vi la imagen. Se ríe. Bueno, sí, porque si no, ¿no? Descomprimamos un poco. Claro. Sí, claro. Bueno, digo, me parece muy bien la idea de ordenar fiscalmente. Ahora me gustaría saber cómo vas a ordenar fiscalmente todas las cosas que te escuché. Donde vas a eliminar detenciones, que ha bajado mucho. Yo sí puedo decir algunos números, me toca en mi trabajo. Bárbaro, buenísimo. O sea, eran el 20% de los ingresos fiscales, son ahora el 7% de los ingresos fiscales. Bien podía este gobierno, por lo menos, haberle sacado la retención a los productos regionales, que son una miseria, lo que se recauda
encima, porque no se porta nada, imagínate, las peras, la manzana las tiran, así que no se cobra nada de retenciones. Pero bueno, capricho del gobierno, no lo hizo, ustedes lo van a hacer. Digo ustedes, ¿puedo decir ustedes? Sí. Nosotros con Daniel Scioli lo vamos a hacer a partir del día de diciembre. Ustedes lo van a hacer. Bueno, entonces, vas a bajar las retenciones. Sí. Vas a aumentar las jubilaciones. Sí. Si no me equivoco, ¿eso cuánto te cuesta por año? Todo lo que hablamos tiene un costo fiscal de 59.000 millones de pesos por año. ¿Incluido ganancias? ¿Y cómo vas a hacer? Los imprimen. ¿Cómo vas a hacer? Te cuento. En este año, y lo tomo como referencia, el año que viene bueno, ya lo vas a ver. Yo la verdad que veo un paraíso literario y una inconsistencia económica. Pero Jorge, primero, vos preguntás y respondés, cabeceás, tirás el córner, todo junto. Déjame responderte. Y soy primero, soy un único jugador, vos sos un equipo. Sos un jugador de toda la cancha. Escuchame una cosa, Jorge. Primero, en todo momento yo hablé del déficit fiscal, yo no oculté esa realidad. Y dije que hay inflación, y digo que hay que medir la pobreza, porque no se puede, no solo la pobreza, tenés que medir todo, porque sin mediciones no podés volar sin instrumentos. Así que yo no estoy planteando ningún paraíso. Pero nunca le escuché a Scioli criticar que no tuviéramos mediciones de la pobreza. Nunca le escuché a Scioli criticar el desastre del INDEC en estos años. Pero escúchame, primero, en el equipo de Scioli en el que yo estoy, y te invito a recorrer a vos con el Google, es facilísimo, te vas a encontrar con un montón de declaraciones mías hablando de todos estos temas. Así que yo no me enteré. Pero literariamente. No, literalmente. Inflación 12% cuando era 30%. Pero vos me escuchaste a mí decir que la inflación es el 12%. Bueno, ¿cuándo? A vos y a toda la gente del equipo. 13, no, Jorge, insisto lo mismo. Mira, vamos a hablar, en serio, vamos a hablar con la verdad, porque yo te digo, me parece bárbaro que vos digas lo que planteás y lo que te parece, pero no pongas en boca mía cosas que yo no dije. Pero vos, yo estoy planteando, ¿a vos te parece bien la medición del INDEC de estos años? Pero ¿qué querés que haga? ¿Habías dicho alguna vez, ustedes dijeron alguna vez, el INDEC está midiendo mal? Sí, ¿querés que te diga fecha y cuándo fue lo primero de decirlo? En el año 2008. Entonces te digo, Jorge, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, Jorge. Jorge, estamos hablando de lo que vamos a hacer del 10 de diciembre en adelante. Bueno. Yo tengo, pero enorme cantidad de motivos y me encantaría tener el tiempo para hablar de estos 8 años que pasaron o de los 12 y todo, de los cuales obviamente yo reivindico la mayor cantidad de cosas positivas y no desconozco que hubo negativas, porque hacer una discusión entre todo bien y todo mal es un país de tontos y es apostar a la subinteligencia de la gente. No, le quería preguntar a Gustavo qué medidas concretas el 10 de diciembre van a tomar para restablecer la confianza, porque vos hablas de inversiones y dicen que el cepo no lo van a sacar. En tal caso va a ser gradual. ¿Y con qué medidas concretas el 10 de diciembre van a generar inversiones? Paola, con todo lo que hablamos aquí, primero, la rebaja de retenciones o la eliminación de retenciones es devolver la rentabilidad al sector que tiene más capacidad de generar dólares, que es el complejo agroalimentario. Pero también la idea es quitar todo tipo de retenciones y aumentar reembolsos a las exportaciones. El tema de la exteriorización de capitales, las medidas de jubilaciones y todo lo que tiene que ver con ganancias. Además de un sendero fiscal, perdonen que utilice este término, pero digo, una tendencia fiscal decreciente. ¿Saben quién hizo esto, por ejemplo, para corregir el déficit enorme o importante que había recibido, en este caso, del gobierno norteamericano, republicano en Norteamérica? Clinton. Clinton ordenó la economía y en 4 años de su primer mandato logró, con una forma virtuosa, mejorar vía el crecimiento, la recaudación, llevar las cuentas a un buen orden y obtener el segundo mandato. No estoy diciendo que Scioli va a ser reelegido, estoy simplemente señalando. No, lo que pasa es que es muy acertado lo que vos decís, pero cuando vos hablas de los 4 años de Scioli, uno cuenta también los años de Cristina y de Néstor, porque ustedes hablan todo el tiempo del proyecto. Viene ahora en el momento que se están separando un poco del proyecto, porque recién decía que el rabino van a gobernar si los dejan. ¿Por qué dijo usted si los dejan? ¿Si los deja quién? No, yo vuelvo al spot original. O sea, a mí me gusta la posición de Gustavo, que lo vería más cómodo en Cambiemos que donde está, porque se sacan la careta de que no son kirchneristas, no son cristinistas, y por eso no los quieren. Por eso no los quieren, porque lo que él dice que tiene sensatez, aunque no acordemos, es la negación de la pertenencia a un espacio que hizo todo lo contrario. Entonces, estratégicamente, tienen que diferenciarse, cosa que está muy bien, pero no se puedan hacer cargo de lo que son y lo que pertenecen, salvo Zanini, Parrilli, Aníbal y la Cámpora, con carta abierta, que los repudian. Nosotros los queremos más que el kirchnerismo, porque los vemos como adversarios electorales, pero no como enemigos. En cambio, esta coalición temporaria, hasta que alguien llegue al poder,
va a hacer todo lo posible, porque los han dinamitado en el organigrama del Estado, en los diputados que ya han entrado, y en la pretensión que tiene Cristina de ser jefa de la oposición. Y pasarle toda la factura a Scioli luego de que Macri sea ungido presidente. ¿Eso no es campaña del miedo? ¿Eso no es campaña del miedo? miedo? Por ejemplo, no. Yo te digo lo es un dato siguiente. fáctico, como decís vos, cuando hablás de la devaluación que nadie dijo, ni la de... por supuesto, pero sí que la dijo, Mauricio Macri dijo que se podría establecer el dólar único en 14 o 15 pesos, y eso, teniendo en cuenta que, me va a corregir... Y habló de 16. Y Melconán dijo de 16. Digo, primero que Cambiemos está ocultando sus medidas económicas, está ocultando lo que depararía una devaluación de estas características. Se dice que 45.000 millones de dólares compró este año el Estado Nacional, o pagó por importaciones. Dijo Larreta que iban a liberar las importaciones, iban a abrir las importaciones. Eso daña enormemente el trabajo argentino, eso cierra fábricas, cierra pymes, eso vuelve a la importación, me parece que va a generar un descontrol tremendo, que ya lo vivimos, son cosas que ya pasaron. Entonces, yo creo que... Miedo. Eso es lo que dijo la presidenta cuando dijo que iba a haber un jefe de gobierno que quiere ser presidente. Hizo un paralelismo entre De la Rúa, que fue jefe de gobierno y presidente, y dijo que no se vaya a ir en helicóptero, con muertos en la Plaza de Mayo y un país dado vuelta. ¿Eso no es miedo, Camilo? No, pero pará, yo lo que digo es, si vos liberás, si vos devaluás, y el salario se va a congelar, no va a ir acompañado. Si vos devaluás el bolsillo del trabajador, pasando el dólar oficial a 14 o 15 Camilo, o 16... ¿vos crees que el dólar... ¿Me dejás completar? Pero decime una cosa sinceramente, porque... ¿Me dejás completar? No, yo te dejo. No, pero no es un monólogo. ¿Me dejás completar? ¿Vos crees en un dólar a 10? Decime la verdad. ¿Vos crees que un dólar se va a mantener a 10? Perdóname, me parece Decime la verdad. Pero vos entonces vos estás queriendo decir que va... Te estoy diciendo están preparando el terreno. No, ¿Sabés yo qué no pasa? preparo nada. ¿Me dejás terminar? No preparo, yo soy ciudadano y sabés que quiero que la gente esté bien. ¿Me dejás no me redondear la preocupo idea? si Yo pierdo también un quiero que la puestito de gente esté laburo o si tengo un amigo que tiene poder para engancharme en algo. también. Pero ¿sabés qué? Es malo decir que va a estar a 10 porque es mentira, y es malo decir que va a estar a 16 porque caga la gente. No mientas más, viejo. Yo digo, yo creo que los empresarios de cierto círculo, de las empresas, lo que se dice el círculo rojo, las 500, que también las 1000 están empresas... con el oficialismo, los empresarios. ¿Pero puedo terminar la idea o es un discurso el tuyo, más largo que una cadena nacional, viejo. Es editorial con obstáculos. No, obstáculos yo te digo, no. las 500 empresas que están agazapadas, esperando que se levante el cepo al dólar. Con muchas complicaciones. El cepo, eso es una promesa electoral que tiró Mauricio, dice, lo voy a sostener porque él quiere cumplir eso a rajatabla, y eso genera una fractura dentro de la economía argentina. ¿Por qué llegamos al cepo y cómo salimos del cepo? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Gradualmente. Mirá, sí, gracias por la ayuda. Además, digo, dice Sergio que nos quiere, pero tu profesión es rabino, es amarnos, así que eso está bien. Como que vos nos Delía, quieras más, ¿viste? Igual que Delía. Igual dice amor. Amor. Es el único tipo sensato. Pero Delía no es un rabino. Lejos está. No, porque Delía, además de decir amor, pidió que Aníbal no hable más. Cosa que nosotros nos resistimos porque es el que más con Mario Peña Vidal. Sí. A ver, lo importante es cómo salir. Para salir, lo primero que tenemos que hacer es engordar, si me permitís, el chanchito de las reservas. Como las alcancías que teníamos cuando éramos chicos, necesitamos llenarla de dólares. Lo que nosotros estamos diciendo... ¿Fue una mala medida el cepo? El tan famoso cepo. Mirá, fue una medida que se tomó, que es una administración de las reservas, como yo decía antes, por cantidad. ¿Por qué? Porque tenés más demanda de la capacidad que tenés para satisfacerla toda, y esto es muy importante. Pero no entró un dólar más, Gustavo. O sea, el cepo se hizo para evitar la fuga de capitales. Pero el efecto del cepo no fue evitar la fuga, que se vayan los dólares de la Argentina. Lo que consiguió el cepo es que no entre un solo dólar más. Podemos charlar hasta que el infierno se congele, y lo que vamos a establecer es cómo hacemos para superar esta situación. Y entonces ahí vuelvo a las diferencias que tenemos. Primero, nosotros creemos que hay que engordar este chanchito del que hablaba. Y segundo, ¿quiénes son los que tienen que tener prioridad? Porque vos decís, me gustaría darle los dólares a todos. Hoy se le vende a las personas físicas con una determinada cantidad. Pero en la lista de los más importantes a los que tenés que poner primero en la cola,
es a los empresarios que necesitan esos dólares para pagar los insumos, los bienes de capital, para dar laburo. No digo que a los otros no, pero yo digo, si tengo un bien que es escaso, por la salud, ¿no? asumamos cuestiones que... de salud. Marangoni también cuestiones de Bueno, salud. obviamente. Entonces digo, vos tenés una escala de valores en la vida. Decís, che, mirá, tengo esto, es poco. Podemos discutir si quedaron pocos por los motivos que fuera y la culpa, bárbaro. Tenemos la responsabilidad. Listo, ya está, se acabó. La asumo en nombre de toda la humanidad. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, lo arreglamos engordando primero y después poniendo prioridades. En la prioridad tienen que estar los empresarios. Tienen que estar aquellos que generan valor. No dicen cómo. Mirá, primero, vos me decías cuánto vale, qué costo fiscal tiene cada una de las medidas. Sí. El otro día Florencia Donovan, que es una muy buena economista de la Nación, decía las 5 propuestas más importantes de ustedes, y lo mismo para Macri, tampoco explica cómo. Tienen un costo fiscal de 77.000 millones de pesos. Vos recién hablabas de 59.000 millones. El 82% móvil costaría 30.500 millones de pesos costo fiscal. Ganancia subir el mínimo no imponible, a lo que lo quieren subir ustedes, 30.000, 17.200 millones de pesos. Y las retenciones, eliminarlas todas, salvo la soja, con el gradualismo que quieren hacer ustedes, 15.500 millones de pesos. No explican ni ustedes ni Mauricio Macri de dónde van a sacar la plata para compensar. Los títulos son divinos. Porque es muy fácil, claro, exactamente. Puedo, por favor. Un tema. Parte de ese esfuerzo fiscal, de esos 70.000 que habla Florencia, en realidad van a volver al fisco porque las personas que dejan de, dejan de pagar las retenciones van a pagar ganancias, digamos, en la proporción de lo que van a facturar. Vos pensá que hay 12.900 millones de dólares declarados en granos que están guardados en los silobolsas, en los chorizos blancos que están. Bueno, 12.900 millones de dólares están en forma, son dólares en forma de granito. ¿Y por qué están ahí? Bueno, obviamente porque los productores no los quieren con toda razonabilidad, no los quieren cambiar con un tipo de cambio que hoy está 6 pesos, 6 pesos 50, 7 de acuerdo al nivel de la retención. Estoy dando los valores figurativos, no son exactos, y están esperando mejores situaciones. ¿Por qué no bajan ahora las retenciones? El gobierno nacional, ¿por qué no baja ahora las retenciones? Jonathan, nosotros estamos hablando... No son el gobierno nacional. No, pero nosotros estamos proponiendo para después del 10 de diciembre, hasta el 10 de diciembre, la presidenta pero ustedes son parte de un proyecto... No son parte. Pero ¿sabés lo que pasa, Gustavo? Algo que te planteaba recién Santiago. A veces pareciera que son dos cosas distintas. ¿Ustedes son de Frente para Victoria o yo estoy...? Pero absolutamente, y te vuelvo a repetir, yo creo que la presidencia de Néstor Kirchner y las dos presidencias de Cristina Fernández son un activo y van a ser bien recordadas por los argentinos en términos de esto que estamos hablando. Vos me decís, ¿son perfectas? No, porque Cristina Fernández es la presidenta, no es la Virgen María. Así que tiene toda la capacidad, tiene toda la posibilidad de cometer errores. Es la respuesta cuando Cristina dijo que no hay santo. Pero, a ver, decime qué gobierno del mundo no comete errores. Perdóname, uno tiene adhesión, en mi caso, a estos gobiernos, a estos 3 gobiernos, no porque sean perfectos, porque los veo bien orientados, porque defendieron el laburo, porque defendieron a la empresa nacional, porque defendieron los recursos de los argentinos negociando la deuda con mucha autoridad. Y esa es la diferencia que tenemos cuando se conoce un fallo de un juez que creo que fue un gran piquetero internacional porque nos impidió resolver definitivamente el tema de la deuda y nosotros, y la Presidente, dijo en estas condiciones no se paga y respetuosamente lo digo, el candidato de Cambiemos dijo hay que pagar así. Gustavo, ¿qué van a hacer con el juego? A ver, Gustavo, con el juego en la provincia de Buenos Aires, concretamente, porque lo del 82% no me lo contestaste. Sí. Concretamente, ¿qué van a hacer? ¿Cómo que no te contesté? No. Te contesté lo del 82% con los números y con los detalles. Y con el juego de la provincia de Buenos Aires, Carlos, te cuento lo que ya hicimos, no lo que vamos a hacer. Lo que van a hacer ahora dependerá del 10 de diciembre de la gobernadora electa, pero te cuento lo que hicimos nosotros. Le aumentamos los impuestos al juego, le cuadruplicamos el impuesto en la provincia de Buenos Aires. Mucho más. ¿Cuánto significó eso en pesos? Mirá, pasado de 3 puntos ingresos brutos a más de 12. Representó una enorme cantidad de recursos. Preguntá cuál es el distrito de la República Argentina que más ha aumentado el impuesto. Tienen una política respecto al juego, si hay que expandirlo, no hay que expandirlo, seguimos... Perdóname, no hay un bingo nuevo
en la provincia de Buenos Aires, en toda la gobernación de Daniel Scioli. ¿Qué piensas? Pero ¿qué importa lo que yo piense del juego? Porque si vos sos una persona que va a estar en el gobierno que viene, me interesa saber qué piensa el juego. El juego es la cosa más perversa y enferma para una sociedad. Nunca se inauguraron tantos casinos como ¿Es una pregunta económica o moral? Las dos cosas. Bueno, en la económica ya te la respondí lo que hicimos. Tiene moral. Y en la otra te digo, me encanta jugar al truco con mis amigos del colegio. Hablando de un lado o del otro, cada vez que se pronuncia la palabra moral, tiene un tacho en un estudio de televisión. Dolina versus Macri habló con Matías Martín. ¿Y por qué focalizamos en Dolina? Porque la verdad que es un comunicador con su historia y es un ferviente defensor del modelo de Cristina Fernández de Kirchner, pero lo que nos interesa también es ver cómo, de alguna manera, comulgan varios artistas, comunicadores, que en definitiva han defendido el modelo de Cristina durante tanto tiempo mediáticamente, cómo comulgan con la propuesta del Scioli, ¿no? Del sciolismo, de este Scioli cada vez más cerca de un balotaje. Lo vemos un poco más tenso, más nervioso a veces a Scioli, pero sigue siendo Scioli con sus virtudes y sus defectos, pero para muchos diferente a Cristina. Mirá. Su límite es Macri. Alejandro Dolina convocó a todos los que están a favor de la inclusión social a votar por Daniel Scioli. Decir que Scioli es igual a Macri es como decir que el Quijote de la Mancha es igual al caso 9D. Pueden ser muy amigos, pero en este caso representan proyectos enteramente distintos. Eso sí. Bueno, entonces eso es lo que estamos votando. Los indicios hacen pensar que Scioli tiene un proyecto de un Estado que interviene, de un Estado que es inclusivo y una forma de conducción que se opone más bien a los privilegios de los poderosos, que trata de socorrer a los más vulnerables. Por un lado el Estado inclusivo y por el otro el neoliberalismo, que también lo conocemos suficientemente. Si no hay ninguna posibilidad de confusión entre un proyecto y el otro. Entonces, votar en blanco diciendo que los dos son iguales, me parece un error. Si vos crees que verdaderamente Macri es el neoliberalismo y tenés ideas que son de avance, de crecimiento de los derechos, que están a favor de las clases trabajadoras y todo eso, tenés que votar no Macri. Bueno, ahí Dolina focalizaba en porque mucha gente piensa que son más o menos lo mismo, en definitiva son hijos de empresarios, dos outsiders del mundo de la política, es decir, son dos famosos, tanto Macri como Scioli, que entraron en la política por diferentes cuestiones, pero ahí marcaba las diferencias. ¿Para qué quiero preguntar a la gente de Cambiemos? ¿Cuál es la diferencia para los que ven que Scioli y Macri son más o menos la misma cosa? Nosotros decimos lo que hacemos. Y hacemos lo que decimos. Eso parece un Eso parece lo digo yo. Sí. Bueno, pero vos mirás la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, vos mirás la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y tenés las escuelas que se caen a pedazos, hoy tenés escuelas que tienen su infraestructura, que tienen su computadora por alumno, tienen su... Sí, no es tan así, sí, yo la recuerdo. Estaba muy mal. Estaba muy mal. Pero no edificaron nuevas, reconstruyeron las viejas. ¿Cómo que no? Que termine de contestar. Polo Educativo Saavedra, te invito a recorrerlo. Entonces digo, el polo Villa 20, ¿no? Te puedo mencionar varias más. Entonces digo, los hospitales le hemos metido mucha inversión. El espacio público es otra cosa, la inversión es otra. Entonces nosotros hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Con mucha más avanzamos con muchas diferencias. Y mucha más guita. Administramos nuestros recursos, administramos nuestra ciudad. La ciudad también tenía problemas antes y yo entiendo que otros jefes de gobierno por ahí, por problemas de gobierno, no pudieron hacer, pero nosotros armamos nuestra economía y pudimos vivir de lo nuestro. Pero con más guita, Diego, hay que reconocer eso. Comparar Buenos Aires, que es un país, con la capital, vos después podés decir, uno es mejor que otro, pero hacer ese espejo permanente no es justo. ¿Cuál es el tiene espejo y que ustedes tienen una recaudación y tienen un ingreso impresionante y que tienen recursos diferentes que la provincia de Buenos Aires. Vas a hablar con algunos intendentes, vas a hablar con algunos intendentes y te dicen, mira, yo tengo un costo
tengo, un costo, tengo inversión del 30%, tengo pago de servicios del 20% y tengo el personal 50%. Vas a la Ciudad de Buenos Aires y nosotros equilibramos el 50% de nuestro personal, 25% servicios, 22% inversión. Y eso es una administración prolija. Vas a hablar con otros intendentes que tienen 30 de personal, 30 de inversión, y eso es sostener. No, perdóname, Pablo, porque no sucedía eso en la Ciudad de Buenos Aires. Andá a mirar para atrás. No, yo no te digo que no lo mejoraron, pero te digo que por ahí es incomparable hablar de un país como Buenos Aires y hablar de una ciudad. Creció comparado y acompañando el crecimiento que tuvieron el resto de las provincias. No creció más que otras provincias. ¿No? Vamos a hacer las cuentas. Te hago la cuenta con... No la de Pilar la provincia. Palermo, La provincia de Escala de Lado. No le echo la culpa. Pilar Palermo. Entonces no es así. No es así. Si computabilizás los dos impuestos que tiene, el municipal y el provincial, estás en una tasa superior. Pero no importa, nosotros fuimos acompañando ese desarrollo. Ahora, Pablo, en la misma ciudad de Buenos Aires, de otros jefes de gobierno. En la misma, no es que cambió, no cambió el límite, no cambió su geografía. Federico, buenas noches. Pero lo mismo. Estábamos hablando de que para mucha gente son lo mismo, ¿no? De hecho, Lina trataba de diferenciarlos. El votante, el que todavía no está seguro o que va a elegir, como recién decía un colega suyo, el menos peor. ¿Qué ven cada uno de los dos candidatos a pocos días del balotaje? Bueno, en primer lugar, creo que los ve como muy distintos. Y en segundo lugar, me parece que a Scioli lo ven, hablo en términos generales, ¿no? Lo ven prisionero de un dilema que nunca termina de ser resuelto. ¿Cuál, el kirchnerismo? Y bueno, si es kirchnerista o no es kirchnerista. Claro. Y entonces, bueno, es el que no quisiera ser kirchnerista, pero los acontecimientos hicieron que lo fuera. Y entonces, durante mucho tiempo, una importante porción de la ciudadanía lo que esperaba es que algún día Scioli tuviera un gesto definitivo y mostrara que es más, como ahora dice que va a ser más Scioli que nunca, que fuera más Scioli que nunca, y que eso es que sea muy distinto a Cristina. Pero Scioli no lo hizo eso. Y entonces, como no lo hizo, me parece que eso explica parte de lo que ocurrió. ¿Es tarde para hacerlo estratégicamente? ¿Le conviene, a mí me parece que sí, que es tarde para hacerlo. Y respecto de Macri, bueno, fue un dirigente muy cuestionado en su momento. De a poco logró convencer a muchos que no era el fantasma que algunos decían que iba a ser. Creo que a algunos los convenció. Últimamente convenció a muchos. No hablo de temas de fondo valorativo, no sé cómo sería Macri como presidente, si sería lo que dicen los que están entusiasmados con él, o si sería como dicen los que lo critican, pero me parece que de alguna manera en la sociedad hubo una evolución respecto a la imagen de Mauricio Macri, que al principio era bastante negativa y ahora es bastante positiva. Ahora, si uno los ve, dice... Macri y Scioli tienen muchas más cosas en común que Scioli con Cristina, ¿o no? Pero, a ver, estamos hablando en términos políticos, más allá de que sus biografías personales puedan ser similares porque vienen de afuera de la política, del mundo empresario, etc. A ver, pero Daniel pertenece al universo del peronismo. Vos me decías, y creo que ha sucedido también en otro de tus programas, yo digo, cuando me dicen sciolista, yo no soy sciolista. Yo hace 18 años que trabajo con Daniel, tengo un enorme afecto por él, obviamente que lo tengo como un referente político, pero yo soy un peronista que está con Daniel. Y un peronista que acompañó y apoya a Cristina en sus dos presidencias y a Néstor Kirchner, pero soy peronista. Entonces yo digo, y el peronismo tiene el famoso apotegma de la única verdad es la realidad. Y uno dialoga con la realidad, y en virtud del diálogo con la realidad vas interpretando cada tiempo y las medidas que tenés que tomar en ese tiempo. Ahora, el peronismo tiene un sujeto social que es la base transformadora de este país, que son los trabajadores, los empresarios nacionales, y a mí me enorgullece pertenecer a ese Pero el kirchnerismo lo desprecia. El kirchnerismo se autoconcibe como una etapa superadora del peronismo, por más que vos tal vez no estés de acuerdo con eso. Cuando Cristina siempre hablaba del kirchnerismo, del cristinismo, ella decía, nosotros venimos a hacer una fase superadora del peronismo, con el radicalismo popular, con el socialismo popular, y muchas veces en este programa
hemos desfilar a dirigentes ultra kirchneristas que despreciaron a Daniel Scioli. Ahora no, porque perdóname, a ver, ¿para qué chiquitito porque está faltando sencillamente la verdad. Si querés te doy miles de ejemplos. Jamás dijo eso, es más, siempre se ha reivindicado como militante peronista. Busca el archivo. Pero no, me parece que ahí hay una vocación, ¿no? De plantear una diferenciación, que es la aspiración que muchos tendrían, ¿no? Que una fuerza política que claramente es mayoría en la sociedad argentina sea dividida para que no pueda seguir conduciendo. Ni Daniel Scioli carecen de la suficiente inteligencia para interpretar la realidad, para saber cuáles son las necesidades y para no caer en este tipo de situación. Me parece que es una discusión completamente abstracta, que no se verifica en la realidad, que como bien decía Gustavo, es la única verdad y así lo tenemos los peronistas. El principal problema político de Scioli es la interna que tiene con el gobierno. ¿Vos no pensás, Gustavo, que hoy él no puede salir a hacer su propia campaña porque le disparan desde adentro del mismo gobierno? No lo veo así, más allá de las diferencias que podemos tener, porque, a ver, el peronismo a lo largo de nuestros 70 años de historia, nunca fuimos una fuerza homogénea, ni tranquilita, vivimos una democracia intensa. ¿Por qué? Porque así como dicen que el tango es un sentimiento que se baila, bueno, el peronismo es un sentimiento que se vota. Y es un sentimiento que tiene una enorme capacidad transformadora de la realidad y que tiene un móvil dominante en 70 años, que es la justicia social. Es decir, sí, y también el poder, porque para hacer cosas necesitas poder, porque el poder puede. Pero no es así de sencillo. Entonces sí, obviamente hacemos política. ¿Por qué? Porque queremos transformar la realidad. Para eso que necesitas acumular poder. Porque si no, la política pareciera ser el juego de almas bellas que creen que porque vos decís las cosas más lindas, literariamente, diría el amigo Jorge, entonces la realidad se transforma sola. No, nosotros creemos en la política. Cambiemos, creen en la política, porque se han organizado como los políticos. Y es lógico, y está muy bien. Y si hay una cosa que celebro, no solo de Cambiemos en cuanto a Mauricio Macri, sino a figuras como Sergio u otras, es que hay gente que ha buscado el compromiso para transformar la realidad. Con otra perspectiva, pero metiéndose en la política, que es maravilloso para todos. Sí, Juan, buenas noches. Buenas noches. Te escucho. ¿Qué tal? Hay que pedir el paso. ¿Cuál es la pregunta? No, estábamos hablando recién. Nunca digas eso, ya perdiste tu turno acá en este programa. Gracias por estar. Estamos hablando de Estamos hablando de Scioli y Macri, que mucha gente lo ve que son la misma cosa. Y recién Johnny marcaba esta interna que hay en el kirchnerismo que de alguna manera no lo deja avanzar, ¿no? En algunos aspectos biográficos son muy parecidos, eso es cierto. Pero veo una diferencia entre Scioli y Macri. Que es la diferencia que me lleva a mí a pensar que en esta opción que tenemos en el balotaje, lo único que no haría seguramente es votar a Scioli. Y yo lo explico de tres maneras. La primera es que soy bonaerense. Y como soy bonaerense, sé que los 8 años de Scioli fueron el peor gobierno que hubo en la democracia en la provincia de Buenos Aires. La segunda es que creo que, y me ha tocado en la política estar en la posibilidad de tener discusiones políticas, acuerdos políticos con Scioli, también en la legislatura, tratar de acordar cosas en los presupuestos, etc. Y Scioli tienen por costumbre, y eso yo lo puedo decir, plantear acuerdos y después no cumplirlos. Con lo cual, mi referencia como dirigente político es mala. Y la tercera es que creo que Scioli va a tener un gran problema de gobernabilidad si es presidente. ¿Por qué? Porque yo creo que el problema de la gobernabilidad en la Argentina generalmente se da cuando un presidente llega ungido por una fuerza que no controla y que por el caso del kirchnerismo no solo que no lo controla, sino lo detesta. Con lo cual, creo que, sinceramente, más allá de si son parecidos o no son parecidos, creo que, en mi humilde opinión, hay que apostar un cambio, más allá de que yo en lo económico no estoy de acuerdo con Macri, o muchas de las cosas de Macri, pero creo que tenemos que acompañar la necesidad de cambio de la sociedad y sí plantear el domingo, cuando haya un debate desde afuera, plantear que nos digan ciertas cosas que tienen que decir. Por ejemplo, yo quiero que Macri y Scioli digan qué van a hacer con la corrupción en la Argentina. Yo creo que Scioli y Macri tienen que decirnos no solo hablar del cepo y del dólar, y no solo plantear el cepo y el dólar como si estuvieran las cosas y esos instrumentos uno los pueda manejar como quiera. Estamos en una complejidad de la economía en la cual lo único que estamos escuchando son slogans
que no tienen y no se compadecen con lo que va a pasar en la realidad en la Argentina. Tanto por uno como por otro. Pero la responsabilidad más grande tiene los que dicen representar a este gobierno que es el que se está yendo. Me quedo con una parte y después vamos con el informe del debate. Sí, recién acá decía Juan, el diputado, que el kirchnerismo lo detesta o lo desprecia, dijo usted, ¿no? Literalmente lo desprecia. O sea, lo desprecia en muchas cosas y lo detesta estéticamente. Pero ¿por qué mucha gente tiene esa sensación? Y acá recién Paola Juárez marcaba esto también, ¿no? La interna. ¿No es algo que a ustedes les saque energía en este momento tan sensible a 10 días del balotaje? No, ahora estamos absolutamente concentrados en el debate, en las elecciones, pero un comentario, digo, más allá de que uno respeta, por supuesto, la opinión de alguien que vive en la provincia de Buenos Aires, que es bonaerense, como decía él, pero Daniel Scioli fue electo y reelecto en la provincia, reelecto con el 55% de los votos, y ahora en estas mismas elecciones, como candidato a presidente, ganó en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que, evidentemente, la mayor haciendo la peor elección del peronismo en todas las épocas. La mayor parte de los habitantes de la provincia consideran o tienen un juicio de valor diferente. Y respecto de otra vez del tema del peronismo y del Frente para la Victoria, a ver, que tenemos estilos, modos, énfasis distintos, nunca lo negamos y no lo vamos a negar, pero en lo estratégico estamos de acuerdo, en defender, insisto, el trabajo de la gente estamos de acuerdo, en defender el rol del Estado que oriente, que regule y que cuide, estamos de acuerdo. Y en la vida uno se vincula con sus amigos, con las personas que quiere y más que nada en la política con aquellos que tiene acuerdo en lo esencial. Lo demás se puede conversar y en lo demás podemos tener idas y vueltas. Como en una pareja, si vos estás muchos años juntos, ¿qué es? ¿Porque no tenés conflictos? No, los tenés, pero privilegiás lo central. Y lo central estamos de acuerdo. Gracias, Marangoni, por estar con nosotros. Gracias, Santiago, muchas gracias. ¿Usted qué va a hacer si gana Scioli? Presidente de la Nación. ¿No le hubiese gustado ser ministro de Economía? Sí. No. Sí. No, va a venir acá. Va a venir acá. Cambiemos, mira, se lo quiere llevar. Al se lo quiere llevar. Bueno. ¿Deja la puerta abierta usted o no? Es demasiado bueno para si llega el caso hipotético que Scioli no llega. Pero ¿cómo no van a venir al gobierno de Daniel? Por supuesto, pero bienvenidos, van a ser bienvenidos siempre. Lo invitan a ustedes, de puerta abierta ellos, dicen. Ya lo invitamos. Bueno, es pública la invitación, ¿eh? Igual deberían todos trabajar juntos, ¿no? Pero vamos a trabajar juntos. Yo te digo, independientemente de eso, porque la gente se tiene que quedar tranquila en una cosa. Digo, se trata de gente razonable de todos lados, digamos, con nuestra diferencia y todo, pero vamos a terminar trabajando y vamos a hacer acuerdos. Cada uno va a tener sus diferencias. Sí, y eso es lógico que así suceda. Pero si ellos no tienen ministro de Economía, ustedes Santiago, no tienen a nadie. ¿Y a quién es? La primera ministro de ustedes? Puede ser muy... Nuestros referentes económicos son Alfonso Prat. Pero falta muy poco. Pero Diego, se le pasa diciendo cuál va a ser el gabinete nacional. Sigo con algo con esta invitación. ¿Qué es la primera cosa que dijo Mauricio Macri? Unir a los argentinos. Basta con esto de amigo-enemigo. Unir a los argentinos. Y esta invitación mutua, de alguna manera, es el primer planteamiento que hace Mauricio Macri, es unir a los argentinos. No importa si pensás distinto, si tenemos diferencias. Tenemos que encontrar algún lugar de común acuerdo. No, bueno, pero tenemos que lograrlo. No podemos vivir divididos, no podemos vivir... No, igual obviamente que no, pero después la realidad es otra cosa. Hay que lograrlo. Y me parece que es una muestra de la democracia, que queremos todos, ¿no? Que haya diálogo, que se respeten, ¿no? Entre... Somos adversarios, no enemigos. Exactamente. Somos adversarios, no enemigos. Bueno, es importante tener... Hablando de unir, estamos en un momento, claro, muy sensible. Hubo un cruce muy fuerte entre los periodistas. ¿Quién se enfrentó? Leuco y Mengolini. Por el tema Abel Albino. Escuchá.